Y continuamos con la última parte de la tecnología, que es ver cómo la estimulación eléctrica funcional nos puede ayudar a mejorar el proceso de neurorehabilitación. Y para ello contamos con el doctor José Pons, que es un neurocientífico de un alto renombre, trabajó en el CSIC, trabajó también, ahora está en el Shirley Ryan de Chicago, que tuvimos ocasión de visitar y estar con él. Y la verdad es que es un placer que puedas estar aquí, José, con nosotros. Te agradecemos mucho y aprender de tu estimulación eléctrica que tan sorprendido nos dejó en Chicago. ¿Se me escucha? Muy bien, fenomenal. Muchísimas gracias, Manu, por la invitación a todo el equipo y la dirección de ICOT por organizar las jornadas y por invitarme a estar con ustedes hoy aquí. Es un placer poder venir aquí y contarles un poco lo que estamos haciendo en el antiguo Rehabilitation Institute of Chicago, actual Shirley Ryan Ability Lab. Lo que voy a contarles hoy es cómo utilizamos o cómo pensamos que podemos utilizar la estimulación eléctrica funcional, tanto motora como sensorial, en el ámbito de la neurorehabilitación. Todo lo que voy a contar aquí va a ser experimental. En distintos grados se está avanzando hacia la evidencia clínica que tenemos para luego utilizarlo en el ámbito de la rehabilitación, pero muchas de las tecnologías que voy a contar aquí son experimentales y quiero que así lo reciban. Luego, por otra parte, yo soy ingeniero, no soy clínico, entonces como la cabra tira al monte, pues pido ya de antemano perdón por si meto mucha terminología ingenieril en la charla. El Shirley Ability Lab, ya lo comentó antes mi compañero James. Surgió del antiguo Instituto de Rehabilitación de Chicago en el 2017, pasó a este nuevo edificio. Lo que se ve en la imagen es el laboratorio del Ability Lab de tren inferior, que nosotros llamamos Legs and Walking Ability Lab. Son dos plantas, esta es la planta 23, la planta 24 también pertenece a este laboratorio. Y es como cualquier otro gimnasio de rehabilitación, solo que además de los actores normales que suelen estar en los gimnasios de rehabilitación, los clínicos y los pacientes, en este caso tenemos integrados también la investigación y los laboratorios de investigación están integrados en este entorno. La idea es promover la colaboración, que nosotros los ingenieros, los investigadores, entendamos mejor cuáles son las necesidades de los pacientes y de los clínicos y ellos entiendan también mejor cuáles son las posibilidades que las nuevas tecnologías en las que estamos trabajando pueden aportar al ámbito de la neurorehabilitación. Entonces, la charla la he dividido en 5 bloques, intentaré cubrirlos todos, va a estar un poco justo porque pues sobre todo para el último, pero bueno, voy a intentarlo. Voy a dar primero una panorámica, una introducción al uso de la tecnología y luego pasaré a ilustrarlo con 3 ejemplos. El uso de la estimulación eléctrica funciona en el caso de ictus, en miembros inferiores, luego pasaré a lesión medular, miembros inferiores también, y luego hablaré también de la estimulación eléctrica para miembros superiores en Parkinson's disease, en Parkinson, que es una de las poblaciones que estamos trabajando. Bien, vamos directamente a la introducción. Todo lo que diga en la introducción es aplicable, lo voy a centrar bastante en robótica, pero es aplicable a estimulación eléctrica o a otras tecnologías de asistencia. Bueno, lo que aparece aquí en esta figura son 2 ejemplos clásicos del uso de la robótica en el ámbito de la neurorehabilitación. El vídeo que aparece en la parte de arriba es el uso de la robótica para el entrenamiento de la marcha. Vemos a una persona con un ictus. Voy a intentar moverme un poquitín hacia aquí. Una persona con un ictus que bueno, está siendo asistida por un exoesqueleto en un proceso de entrenamiento intensivo de la marcha. Es un protocolo, en este caso creo que son 8 semanas de entrenamiento con él, y la idea es normalizar, reaprender la función de tal forma que la persona sea autónoma. En la parte de abajo tenemos el uso asistencial de la tecnología para aquellas personas, por ejemplo, una lesión medular completa en la que no hay margen para la recuperación funcional. Utilizamos la tecnología para
para asistir, ¿no? Estas tecnologías son rígidas, son robóticas, son difíciles de utilizar en el entorno clínico, son también difíciles de utilizar en el entorno domiciliario o fuera de la clínica. Entonces, está habiendo una transición hacia otras tecnologías que son más fáciles de usar e impactan menos el movimiento. Entonces, lo que tenemos es una versión blanda que llamamos nosotros soft robotics de estos vídeos que teníamos aquí, ¿no? En definitiva, es la misma tecnología, solo que más fácil de usar. Esta es la forma en la que se está utilizando la tecnología de forma normal, yo creo, en todos los hospitales del mundo. Es decir, es utilizar la robótica o la asistencia que genera, por ejemplo, una estimulación eléctrica para intensificar el entrenamiento, porque está claro que a mayor intensidad, mayor recuperación funcional, ¿no? Pero hay otros modelos para utilizar la tecnología. En esta transparencia voy a poner rápidamente 4. Uno tiene que ver con mejorar nuestra valoración de los pacientes. Normalmente nosotros tenemos valoraciones clínicas en nuestros hospitales, en nuestros centros de recuperación, que nos dan una imagen estática del paciente. No sabemos lo que pasa en el exterior. Ya comentó antes James que con las técnicas de análisis de movimiento o los wearables, podemos llevar la tecnología fuera del entorno clínico y tener también una mayor información sobre la participación, por ejemplo, en definitiva, una imagen dinámica, ¿no? Entonces, la tecnología, por una parte, nos puede servir para esto. Otra cosa que podemos hacer con la tecnología es identificar marcadores digitales, características en las señales, por ejemplo, fisiológicas de nuestros pacientes, que son claves para la recuperación, y montar intervenciones en torno a esos biomarcadores. Por ejemplo, lo que aparece en el vídeo de la parte de arriba de la derecha es el caso en el que estamos utilizando un biomarcador muy sencillo, que es la coactivación de flexores y extensores del tobillo. En un protocolo de condicionamiento operante, damos el feedback al paciente y la idea es que intente regularizar esa coactivación para que sea similar a la que tenemos las personas sanas. Otra forma de utilizar la tecnología es lo que llamamos intervenciones dependientes de la actividad. Entonces, por ejemplo, identificamos intención de movimiento y con un robot o con una estimulación eléctrica funcional asistimos en función de esa intención, ¿no? Luego volveré sobre esto. Y luego, la tecnología que tenemos actualmente nos permite personalizar las cosas. Nosotros podríamos desarrollar exoesqueletos personalizados en torno a una persona y al problema que tiene esa persona. Y lo que aparecía en este vídeo, que ya se ha parado, es un exoesqueleto unilateral que se desarrolló para esta persona que tiene una lesión unilateral, completamente hardware y software, tanto todo lo que se veía y los algoritmos que lo controlan para esta persona. Bien, en todas esas aplicaciones que yo comentaba anteriormente, ahora se habrán dado cuenta ya que la interfaz entre la persona y el dispositivo, sea un robot o sea estimulación eléctrica funcional o cualquier otro, es clave. Y es clave por estas causas de aquí. Si nosotros identificamos, por ejemplo, intención motora de forma precisa y rápida, podemos establecer causalidad con la asistencia. Es decir, estamos pensando en iniciar un movimiento, el que sea, lo identificamos de forma tan rápida que somos capaces de asistir a ese movimiento de forma sincronizada con lo que sería la activación de ese movimiento, ¿no? Esto está estudiado y está demostrado que genera la plasticidad que es consistente con la mejora funcional. Desde el punto de vista del usuario, cuando esto pasa, cuando nosotros identificamos intención y desencadenamos asistencia, lo que siente la persona es que el dispositivo está de forma natural respondiendo a su intención de moverse. Por lo tanto, lo que tenemos es que la persona se siente en control de la tecnología y lo que estamos haciendo es promover la incorporación de la tecnología en los programas motores de las personas, ¿no? Si nosotros lo queremos hacer así, por lo tanto, lo que tenemos que hacer, y esto es una imagen muy simplificada, es identificar este proceso de generación de actividad motora que va hasta los músculos, identificarlo antes de que lleguen a los músculos para poder activar, por ejemplo, un exoesqueleto que nos asista durante la marcha. Aquí voy a presentar un ejemplo por ejemplo, este vídeo ya salió anteriormente, es el proceso de la marcha con exoesqueletos. Se notarán que hay una persona que tiene
un casco de electroencefalografía. No estamos utilizando el casco en este caso concreto para cerrar el lazo, para identificar intención motora. Lo que estamos haciendo es recoger la información para ver si podemos identificar en la actividad cerebral información que sea consistente con la mejora funcional, ¿no? Entonces, estas son curvas clásicas de mejora funcional en cuanto a distancia recorrida o velocidad de la marcha, en este caso de entrenamientos. Lo que hemos visto, por ejemplo, es que si analizamos la representación cortical del proceso de la marcha, la cinemática, los movimientos, y vemos cómo se correlaciona con la actividad real, vemos que esto va creciendo, es decir, hay una corticalización del proceso de la marcha, una mejor representación del proceso de la marcha en la actividad cerebral. Por lo tanto, esto podría ser un biomarcador que nosotros podríamos utilizar para identificar progreso en la rehabilitación. Bien, ya comenté anteriormente que el sistema sensorimotor es muy complicado y nosotros en la clínica no tenemos medios en tiempo real para acceder a qué es lo que está pasando en cada uno de nuestros pacientes, ¿no? Por lo tanto, y esto va en línea con lo que se comentaba antes de la medicina de precisión aplicada a la rehabilitación, tenemos que identificar no solamente técnicas que nos permitan asistir, sino técnicas que nos permitan identificar en tiempo real, mientras la persona está siendo rehabilitada, qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, no podemos acceder a la actividad cerebral, seguramente es demasiado complicada. No podemos acceder a la actividad medular, es demasiado complicada. Lo que podríamos hacer, porque al final toda esa interacción, sistema nervioso central, periférico, sistema biomecánico, todo eso se traduce en una activación de unidades motoras que inervan los músculos y ese es el código final del movimiento. El código neural final del movimiento es la activación de las neuromotoras que inervan los músculos. Por lo tanto, si nosotros pudiésemos leer la actividad muscular e identificar cómo esas actividades musculares están coordinadas, tendríamos lo más cercano que podemos llegar a todo ese proceso que genera el control neural del movimiento, ¿no? Entonces, no voy a entrar en los detalles, pero hay técnicas que a partir de la actividad muscular de un número de músculos nos permiten obtener los patrones de coordinación, ¿vale? Entonces, en el caso de la marcha, cuando esto se hace con sujetos sanos, toda esa actividad muscular de los grupos musculares que nos ayudan en la función motora de la marcha, al final se agrupan en 4 grandes músculos o sinergias o módulos motores que en definitiva son coordinaciones de unos cuantos músculos y activación temporal de esos músculos para esa función. Y eso es una cosa que es constante. Si hiciésemos el análisis de aquí, pues tendríamos todos estos 4 músculos y más o menos las mismas activaciones. Estos son sujetos sanos caminando, por ejemplo, en un laboratorio. Si nosotros llevamos un exoesqueleto puesto, y somos sujetos sanos, pero llevamos un exoesqueleto puesto, la tecnología modifica la forma que nosotros tenemos de caminar. Sin embargo, nosotros lo que hemos visto es que respeta la coordinación motora a la que estaba haciendo referencia. Esto es una primera indicación de que la tecnología se puede utilizar para rehabilitación, porque si tuviésemos una tecnología que no respetase la coordinación motora nuestra, podríamos plantearnos si es realmente una tecnología válida. Sin embargo, ya se ve aquí, si comparamos esto es más o menos lo mismo. Si comparamos esto, que es la activación temporal, se ve que hay muchísima más variabilidad sin exoesqueleto que con exoesqueleto. En definitiva, el exoesqueleto o cualquier tecnología que nos asista lo que está haciendo es hacer que nuestros movimientos sean más estereotipados, menos variables, lo cual va en contra de la rehabilitación. Entonces hay que ir con un poquito de cuidado con respecto a cómo utilizamos todas estas tecnologías. Bien, esta es la última transparencia de la introducción. Lo que quería comentar es que las sinergias musculares, este análisis que estaba comentando, se combina muy bien con la estimulación eléctrica funcional a la hora de intentar normalizar patrones musculares para la activación del movimiento, ¿no? Además, como decía anteriormente, es una de las pocas métricas que nos permiten tener información de qué es lo que está pasando a nivel de control neural para las distintas funciones, ¿no? Por otra parte, la estimulación eléctrica, al final lo que tenemos es una asistencia
en cuanto a la activación de los músculos, favorece la activación de los músculos, pero genera también un biofeedback que se integra. Si mantenemos el timing, si mantenemos la sincronización, se integra a nivel cerebral y medular para reforzar el sistema sensorimotor, ¿no? Entonces, ambos, cuando se combina, es decir, una buena estimación de cuál es el estado motor, con una buena asistencia con las componentes motora y sensorial que aporta la estimulación eléctrica funcional, en principio puede reorganizar ese movimiento. Bueno, voy a pasar rápidamente a los distintos ejemplos que teníamos. Y esto es el uso de estimulación eléctrica funcional bajo el concepto de sinergias que estaba comentando anteriormente en el caso de la rehabilitación de la marcha. Entonces, ¿qué es lo que tenemos actualmente? Actualmente, bueno, el estándar de rehabilitación es entrenamiento intensivo de la marcha, tanto en tapiz rodante o sobre el terreno. También hay sistemas de estimulación eléctrica que ayudan sobre todo con pie equino y con caída plantar. Está bien estudiado, pero es menos frecuente que por ejemplo, el entrenamiento intensivo, ¿no? Nosotros estamos trabajando en lo que llamamos sistemas de estimulación eléctrica multicanal. Entonces, ahí estamos hablando de sistemas que en general se centran en más de 3 músculos, están fundamentalmente centrados en reorganizar la coordinación motora de la que nos informan las sinergias y, por lo tanto, lo que estamos haciendo es desarrollar sistemas multicanal de estimulación que están gobernados por el conocimiento que nosotros tenemos de las sinergias en sanos y las sinergias que podemos calcular en tiempo real para nuestros pacientes. Esto, bueno, no voy a entrar en los detalles, pero hay varios estudios que demuestran que ese es el estudio de las sinergias, cómo están coordinados los músculos, se correlaciona con la capacidad funcional, por supuesto, y con la capacidad de mejora a largo plazo de los pacientes. Entonces, normalmente los pacientes con ictus lo que tienen son varias de esas sinergias, módulos. Recordad que decíamos que teníamos 4 módulos las personas sanas. Varias de estas sinergias combinadas, entonces la complejidad del control es más bajo. Entonces, cuanto más bajo sea el número de sinergias que tienen estas personas, peor es el pronóstico de recuperación y peor son todas las demás variables que están relacionadas, en este caso, con la marcha, tanto función como biomecánica como electrofisiología. ¿De acuerdo? En concreto, este es el caso, por ejemplo, de un paciente con ictus, al que se le ha hecho el análisis de sinergia antes de un entrenamiento. A él le han salido 3 sinergias en lugar de 4, como decíamos anteriormente. Esto es después de un entrenamiento basado en estimulación eléctrica funcional gobernado por las sinergias, cómo pasa esa descomposición o esa coordinación de 3 a 4 y cómo se asemejan a los patrones que tenemos en los sujetos sanos, ¿no? Esto lo que nos llevó, es un poco compleja esta transparencia, pero esto nos llevó a plantear un estudio en el que lo que hacemos es, vamos a comparar esta estrategia, estimulación eléctrica multicanal informada por las sinergias de cada paciente con el estándar de cuidado que es entrenamiento intensivo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que nosotros hacemos es, en una sesión al principio del tratamiento, evaluar cuáles son, con electromiografía de varios canales, evaluar cuáles son las sinergias para este paciente, ¿vale? Con esto nosotros lo que hacemos es sacar esos grupos musculares, esos patrones de coordinación y esas activaciones y las comparamos con los patrones sanos, ¿no? Entonces lo que hacemos es definir unos patrones de estimulación que están obtenidos a partir de la diferencia entre los patrones de coordinación patológicos y sanos para este paciente en concreto, ¿no? Y cerramos el lazo con esta estimulación. Este es un poquitín el esquema que estamos utilizando. Bien, ya se pueden imaginar que el proceso es complejo. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es, para asegurar que esto se puede implementar en la práctica clínica, trabajamos con socios que nos ayudan a desarrollar sistemas que permiten hacer todo esto. Entonces, lo que tenemos aquí es, por ejemplo, el equipo que estamos utilizando para este estudio. Es una especie de manga que se pone sobre la pierna, lleva los electrodos y está todo cableado de tal forma que en 1 o 2 minutos se pueden poner
y tener los electrodos sobre los músculos de los que queremos recogerle el EMG o activar la estimulación eléctrica. Tenemos el sistema que nos permite hacer el análisis de sinergias para este paciente, compararlo con los patrones sanos que los tenemos programados aquí para definir los patrones de estimulación para este paciente. Y luego tenemos, ya se paró esto, pero bueno, lo habrán visto, tenemos una fase de calentamiento donde empezamos ya a hacer la estimulación, 5 minutos, y a continuación pues tenemos el proceso de entrenamiento intensivo con la marcha. En este estudio lo que hacemos es luego analizar esto bajo 3 puntos de vista. Mejoras funcionales, que al final es lo que queremos conseguir en estos casos. Mejoras funcionales, hacemos también análisis biomecánico para ver cómo son los patrones, cómo se van normalizando los patrones de la marcha, y luego electrofisiología para ver si esto va generando patrones de coordinación a nivel muscular que son más parecidos. En este caso concreto lo estamos haciendo en un protocolo en el que tenemos 6 semanas de entrenamiento con 3 sesiones por semana. Cada una de las sesiones es 1 hora, incluyendo el warm-up, el calentamiento, la sesión de estimulación y luego la retirada. Y bueno, hemos empezado, ya tenemos algunos pacientes que han pasado por todo el protocolo. Estamos viendo mejoras. En el rojo es la intervención experimental, azul es el entrenamiento de la marcha normal. Estamos viendo ya mejoras en distintas escalas clínicas, estamos viendo también mejoras en patrones biomecánicos de la marcha y estamos viendo también mejoras en cuanto a la electrofisiología. Y lo que estamos también viendo es que hay correlaciones claras entre algunos de estos patrones de la marcha biomecánica y electrofisiología con la mejora funcional que están obteniendo. Por lo tanto, lo que queremos también es generar modelos que nos predigan en función de los patrones biomecánica o electrofisiología cuál es la capacidad de recuperación que tienen estos pacientes para este tipo de intervención. ¿Vale? Bueno, este es el primero de los ejemplos. Voy a pasar rápidamente, estoy yendo un poco rápido porque quiero cubrir los tres ejemplos. El segundo es en el que estimulación eléctrica también gobernada por sinergias, coordinación muscular en el caso de lesión medular y también para miembro inferior. Bien, un poco, bueno, la introducción me la puedo saltar porque todos ustedes lo conocen esto mejor que yo. La lesión medular da lugar a una serie de, no sé por qué no se ha activado el vídeo, un segundo, ahí está. Una serie de trastornos, de déficits en cuanto a la reducción de la movilidad, costos de atención médica, etcétera. Esto es la terapia manual clásica que estamos haciendo en nuestra clínica todos los días con estos pacientes. Entonces estamos buscando otro tipo de intervenciones. Al final, esos trastornos de la marcha en la lesión medular biomecánicamente se traducen en todas estas y en más alteraciones de la biomecánica, ¿no? Lo que hemos visto también a través de nuestros estudios de la literatura es que la involucración de los miembros superiores en el proceso de rehabilitación de la marcha es crítica. Entonces, hay estudios que estudian entrenamiento de la marcha con oscilación de los miembros superiores versus no oscilación de los miembros superiores, y hay mejoras funcionales para marcha en el caso de la oscilación. Por lo tanto, queremos una intervención que promueva esa intervención de miembros superiores, que se pueda aplicar tan pronto como sea posible después de la lesión medular y que bueno, potencie la mejora funcional. Entonces, aquí cambiamos un poquitín de paradigma, pero la fundamentación del estudio es exactamente la misma. Lo que tenemos abajo son esas sinergias, esos grupos que decíamos anteriormente, que en la marcha son 4 en los sujetos sanos. Lo que tenemos en la parte de arriba son ese mismo análisis de sinergia en el caso del pedaleo, ¿vale? Y lo que tenemos que es, en el caso del pedaleo con sujetos sanos, en lugar de tener 4, tenemos 3. Pero si nos fijamos aquí, si combinamos esta, que es la primera sinergia de la marcha, con esta, que es la segunda sinergia de la marcha, con unos ciertos pesos, obtenemos esta, que es fundamentalmente la primera sinergia del pedaleo. Es decir, y esto pasa con el resto de las sinergias. Lo que este análisis nos dice es que funcionalmente, desde el punto de vista de coordinación motora, el pedaleo y la marcha son muy parecidos, son equivalentes. Por lo tanto,
esto es lo que nos llevó a plantear un entrenamiento en el que en lugar para mejorar la marcha, en lugar de entrenar la marcha, lo que entrenamos es el pedaleo. Y como lo que queremos es que el pedaleo involucre a miembros superiores, vamos a hacer una terapia en la que tenemos pedaleo miembro inferior y miembro superior coordinado y equivalente al caso de la marcha. Entonces, lo que hacemos es plantear una nueva intervención en la que tenemos como control, igual que antes, entrenamiento intensivo, y luego tenemos aquí 3 paradigmas experimentales, porque hay 3 aspectos que queremos estudiar. Queremos ver si solamente la combinación de miembro superior y miembro inferior en el pedaleo es suficiente para mejorar la marcha con respecto al control. Pero queremos también ver si, además de coordinación motora en el pedaleo, si añadimos estimulación eléctrica funcional en grupos musculares del tren inferior, si mejora todavía más los resultados. Y finalmente, como hay estudios que demuestran que cuando hay una modulación cervical, cuando hay una actividad cervical asociada al balanceo durante la marcha, lo que estamos haciendo es modular los centros lumbares, que son los responsables del movimiento del tren inferior. Hay una tercera intervención en la que añadimos estimulación eléctrica transcutánea cervical para mejorar esa modulación cervicolumbar. ¿Vale? El entrenamiento es muy sencillo, es esto de aquí, se puede hacer, pueden sentarse en la silla, pueden acercarse con su silla de ruedas. Esto de aquí lo que estamos viendo es el caso del primero de los paradigmas experimentales, solamente coordinación miembro inferior, miembro superior. Para el paradigma con estimulación eléctrica funcional utilizamos exactamente la misma manga que utilizábamos en el estudio anterior, ¿no? Y en el paradigma de la estimulación eléctrica cervical, además, ponemos estos 2 electrodos aquí y aquí para hacer la estimulación, ¿no? El esquema es exactamente igual, queremos estudiar tanto función como biomecánica como electrofisiología, ¿no? Y el paradigma este es un poco más complicado, es más intenso, son 12 semanas en lugar de 6 como veíamos antes, y tenemos 5 sesiones por semana, es decir, son 60 sesiones de entrenamiento y son 60 minutos de entrenamiento, es un poquitín más intenso que el anterior. Pero lo que hemos estado viendo es que esto de aquí son estudios en cuanto a mejora, en este caso, de la velocidad de la marcha en esta población, en lesionados medulares incompletos, distintos estudios de la literatura, y estos son los 3 paradigmas que estaba comentando yo anteriormente. Todo esto es entrenamiento específico de la marcha, es decir, distintos paradigmas intensivos de entrenamiento de la marcha. Esto es coordinación, miembros superiores e inferiores en el pedaleo, más FES, más estimulación cervical transcutánea. Lo que se ve es que en este caso, y estos son solo datos preliminares porque solamente tenemos 4 pacientes que han completado el primero de los paradigmas, 7 el segundo y 2 el tercero, pero se ve que las mejoras son sustanciales. Bien, rápidamente, para que me dé tiempo, paso a la tercera, que es cambiar un poquitín el enfoque, porque lo anterior es la estimulación eléctrica motora. Nosotros estamos estimulando por encima del umbral motor, es decir, estamos contrayendo los músculos con estimulación eléctrica. En este tercer ejemplo es estimulación eléctrica sensorial, es decir, activamos eléctricamente, pero como está por debajo del umbral motor, lo que estamos generando son aferencias, no activación del músculo, ¿vale? Bien, y esto lo vamos a ilustrar en el caso del temblor patológico. No me voy a detener aquí. Estos son 2 casos de 2 pacientes con temblor esencial, temblor postural y cinético. No tienen cura. Actualmente o bien medicación o bien cirugía, tanto estimulación cerebral profunda como por ejemplo, ablación con ultrasonidos. Nosotros estamos buscando alguna intervención que sea equivalente a los resultados que tienen estas intervenciones, que pueda aplicarse a aquellos que no responden ni a la medicación o que no son elegibles para la cirugía cerebral, ¿no? Y por lo tanto lo que queremos son intervenciones periféricas. Bien, muy brevemente, al final
esto está, no lo he dicho explícitamente, pero está la transferencia. Esto es para reducir temblores, ¿vale? Entonces, lo que se sabe es que esos temblores, el origen está en una oscilación patológica de unas redes cerebrales que se transmiten a través de la médula espinal a todos los músculos del cuerpo. En el caso, por ejemplo, del temblor esencial, hay un biomarcador que es el pico en la frecuencia del temblor de la actividad del cerebelo, el eje del cerebelo. Eso es un pico que correlaciona perfectamente con la intensidad del temblor, ¿vale? Toda esa información que se genera de forma patológica en esta oscilación de aquí se transmite a todos los grupos motores. Lo que he intentado esquematizar aquí es un grupo agonista-antagonista. Por ejemplo, extensores y flexores de la muñeca, que es el que estamos estudiando. Esa oscilación que viene desde el cerebro se transmite a estos músculos. Si se transmitiese exactamente igual a extensores y a flexores, lo que tendríamos sería una modulación rítmica de la rigidez de la articulación, porque lo que tendríamos sería una cocontracción al ritmo de la frecuencia del temblor. Lo que pasa que la información que llega a los extensores o a los flexores nunca es la misma. Los músculos pueden ser más fuertes unos que otros y al final eso lo que genera es un desequilibrio en las fuerzas que generan cada uno de los músculos, que es lo que nosotros vemos como un temblor, ¿vale? Voy a saltarme todo esto. Bien, entonces nosotros empezamos a trabajar, no sé quién comentaba, creo que eras tú, Carmen, esta mañana decías que claro, que es que la investigación lleva mucho tiempo hasta que realmente tiene un impacto en la clínica. Pues este último ejemplo, en toda mi vida de investigador solo he visto una de las tecnologías que nosotros hemos desarrollado que ha llegado desde la idea, desde la concepción, hasta el proceso de certificación y aprobación para uso clínico, que es este de aquí, ¿vale? Entonces nosotros empezamos hace 20 años con exoesqueletos para suprimir el temblor. Y la cosa funciona, es decir, nosotros podemos identificar cómo se mueve la articulación que sea y utilizar el exoesqueleto para generar fuerzas opuestas que estabilizan el movimiento. O podemos utilizar estimulación eléctrica motora, como estaba describiendo antes en las otras dos aplicaciones, para estabilizar el movimiento. Y eso es lo que hicimos en su día y esto funciona. Nosotros lo estudiamos, lo ensayamos clínicamente. Todo lo que se ve aquí en esta gráfica por debajo en la zona verde son pacientes a los cuales esta intervención les ha supuesto una reducción del temblor, ¿vale? Entonces, hay algunos casos para temblores esto de aquí, en el eje X, tenemos aquí casos más leves hacia allá casos más severos. Nosotros lo que nos interesa es que los casos más severos sean los que se atenúan, que siempre pasa, ¿vale? Tenemos algún caso para temblores temblores menores de baja intensidad en los que no funcionaba el tema, pero funciona, ¿vale? Pero esto no, desde el punto de vista del uso clínico, de la usabilidad, pues no es una buena tecnología. A continuación, lo que hicimos es empezar a estudiar en todos los niveles qué es lo que estaba pasando con el temblor, ¿no? Y esto, por ejemplo, es señal electroencefalográfica cruda en negro y en rojo la componente del temblor en el eje, ¿vale? Esto de aquí es disparo de unidades motoras que inervan los músculos y esto de aquí es el movimiento, medido con sensores de movimiento. Cuando nosotros hacemos el estudio del contenido, de las frecuencias que tenemos en estas señales, que es lo que tenemos abajo, lo que tenemos es un pico en la frecuencia del temblor para cualquiera de las señales. Esto lo que nos está diciendo es que ese temblor que nosotros queremos atenuar lo podemos medir en el cerebro, en la médula, en la periferia. Todas esas medidas son consistentes, tienen claramente el pico correspondiente al temblor. Y esto lo que nos dice también es que en principio podemos buscar la información que nosotros tenemos para cerrar el lazo y con estimulación eléctrica funcional en cualquiera de esos niveles. Esto es un poco complicado, pero lo explico muy fácilmente. Lo que vamos a hacer es estimular extensores y flexores bajo dos paradigmas. Al mismo tiempo, estimulamos los dos al mismo tiempo, lo que estamos haciendo es contrayendo los dos músculos, o
en contrafase. O sea, si medimos actividad en los flexores, estimulamos los extensores y viceversa, ¿vale? Lo bueno de todo esto es que como tenemos la información tanto en el cerebro como en la médula como en la periferia, podemos buscar una solución wearable que recoja toda la información solamente de la periferia. No necesitamos medir en la actividad cerebral ni en ningún sitio. Y por lo tanto, una cosa conceptualmente tan sencilla como esta de aquí, donde tenemos medida de electromiografía para detectar el temblor y estimulación transcutánea o percutánea de los nervios que inervan estos músculos, en principio sería suficiente para atenuar el temblor. Bueno, esto es lo que se hizo en uno de los últimos proyectos europeos en los que yo participé. Las dos versiones. Una versión tipo reloj, que fundamentalmente lo que te hace es mirar el temblor y estimular esos dos nervios porque tiene electrodos en la zona, de la muñeca. Otra tecnología que es lo mismo, pero con electrodos percutáneos, como decía, ¿no? Ahora volveré a esto, voy a pasar rápidamente por esto, porque si no, no me va a dar tiempo. Bueno, ahora voy a poner un par de vídeos, os cuento antes lo que vamos a ver en los vídeos. Este es el caso, el primer vídeo es el caso, sirve tanto con el transcutáneo como con el percutáneo, pero la estrategia es, si esta señal negra es el temblor que nosotros estamos midiendo con los sensores locales que sea, estas líneas marcan la estimulación. Entonces, tenemos una primera estrategia que es la que llamamos Open Loop, en la que hacemos la calibración de la estimulación a la frecuencia media del temblor, pero no si esta estimulación está sincronizada con el temblor o no. Entonces, aquí, por ejemplo, está sincronizada, pero aquí ha desaparecido el temblor y seguimos estimulando, o a continuación vemos que ya no está sincronizada, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo funciona esa estrategia. Entonces, bueno, este es un poco el spoiler, esto es antes y esto es durante la estimulación. Ahora vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, este vídeo es con la solución percutánea. Lo que hacemos es utilizar ultrasonidos para identificar las zonas donde queremos insertar nuestras lancetas con los electrodos, ¿no? Entonces, estamos buscando, vamos a insertar unas lancetas, para lo cual utilizamos una cánula, una aguja, porque el electrodo que estamos introduciendo es un filamento blando, no se puede introducir. Entonces, utilizamos una cánula, el electrodo está por dentro de la aguja, de tal forma que luego retiramos la aguja, va a verse a continuación, y el electrodo se queda dentro, ¿vale? Tenemos un conector aquí afuera y ahí podemos conectar todos nuestros sistemas para hacer todas las valoraciones. Pero aquí lo que hacemos es calibrar el temblor, ver si son 5, 6, 7 hercios los que sean, ¿no? Y a continuación, bueno, aquí hay una lucecita que se enciende cuando estamos estimulando, estimulamos en lazo abierto y el temblor se atenúa, ¿vale? Entonces, esta estrategia funciona mientras nosotros estamos estimulando. Estimulamos, atenuamos, dejamos de estimular, el temblor vuelve a aparecer. Esto es antes y esto era durante la estimulación. Hay otra segunda estrategia, es la que nosotros llamamos closed loop. En esta sí que hacemos lo mismo, pero sí que aseguramos que hay sincronía entre la estimulación y la medida, ¿vale? Entonces, aquí estamos sincronizados, aquí desaparece el temblor, por lo tanto no estimulamos, y aquí volvemos a estar sincronizados. Y si la frecuencia cambia, pues cambiamos nuestros pulsos para sincronizarlos. Vais a ver, es exactamente lo mismo en cuanto a preparación pero esto es antes, esto es 30 minutos después y esto es 24 horas después. Entonces, lo que está pasando aquí es que hay lo que nosotros creíamos que era una solución asistiva, es decir, estimulas, suprimes, ahora nos está dando la oportunidad de ser una solución terapéutica, porque estamos viendo que puede incluso en el futuro, para esto no está aprobado el sistema, pero en el futuro podría sustituir la medicación para atenuar los temblores, porque la ventana que estamos viendo en los pacientes de respuesta es hasta 24 horas o más. Entonces, ahí es donde estamos trabajando. Bien, ya para finalizar, simplemente ahora a modo de resumen, si queremos hacer terapias personalizadas,
en tiempo de ejecución, mientras estamos tratando a los pacientes, tenemos que tener sistemas sensoriales o los que sean que nos permitan hacer la estimación de cuál es el estado motor de ese paciente, ¿vale? Pero hoy en día, gracias a Dios, pues tenemos todas las tecnologías que nos pueden permitir, o si no tenemos, tecnologías que nos permiten tener una buena estimación de lo que queremos medir y no podemos en la clínica. Como digo, esto nos permite hacer la estimación en tiempo real de los pacientes y si tenemos la estimación en tiempo real podemos hacer las terapias asociativas para distintas poblaciones. Yo aquí he hablado de ictus, he hablado de lesión medular, he hablado de Parkinson o de temblor esencial. Son distintas aplicaciones, pero el principio es exactamente lo mismo, identificar un biomarcador con el que podamos cerrar el lazo con la asistencia. ¿Y qué más? Y ya está. Bueno, pues con eso... muchas gracias y si hay alguna pregunta estaré encantado de... Muchas gracias, José. ¿Preguntas? Va a tocar. No, pero yo tengo muchas preguntas también. Sí. Muchas gracias por la ponencia, ha sido muy interesante. Me gustaría hacerle una cuestión, teniendo en consideración, si no me equivoco, que su desarrollo profesional ahora mismo está ligado a, está trabajando en Estados Unidos, pero conectado con lo que ocurre aquí en España. Entonces, en términos de innovación tecnológica, lógicamente vamos muy por detrás de Estados Unidos en la mayoría de las cuestiones. Enfocándonos en tecnología y sistemas aplicados a la neurorehabilitación, ¿cuál sería el área o qué tipo de tecnología cree que ya ha llegado a los ojos de los profesionales de Estados Unidos y que todavía no está en la cabeza de España? Bueno, yo puedo comentar o contestar esta pregunta en función de esta última aplicación que estaba presentando, la de la supresión de temblor. Como dije, hemos estado trabajando 20 años, es decir, yo esto lo empezamos a hacer cuando yo estaba aquí, 15 años antes de irme a Estados Unidos. Y gran parte de la experimentación se completó antes de que yo me fuese a Estados Unidos y se finalizó cuando yo ya estaba allí, pero aquí en España, en el Gregorio Marañón en concreto, allí en Madrid, es donde se hizo la experimentación. Nos fue imposible conseguir que ninguna firma o compañía española o europea apostase por este tipo de sistemas y finalmente nosotros hicimos la transferencia tecnológica a una empresa estadounidense que está en California y que es la que ha desarrollado, lo ha industrializado, lo ha desarrollado y lo ha aplicado. Entonces, todas las tecnologías, primero hay que generar evidencia clínica, ¿no? Una vez está la evidencia clínica, tiene que haber un entorno que permita, porque nosotros llegamos a esa generación de evidencia, pero luego tiene que haber un socio tecnológico, una empresa que tenga el músculo suficiente para pasar los años que requiere ese concepto, esa idea que funciona en principio, generar un producto, certificarlo y llevarlo al mercado. Eso es lo que hizo la empresa estadounidense, que es la del relojito este que vimos. Entonces, en tecnologías prometedoras hay muchas. La semana pasada estuvimos en La Granja, en Segovia, en una conferencia sobre neurorehabilitación. Teníamos un montón de empresas allí. Varias de ellas eran en temas de estimulación eléctrica funcional. Están en proceso de certificación de los productos en Estados Unidos. Ahora es más sencillo certificar en Estados Unidos que en Europa, y muchas empresas están haciendo la vía opuesta a la que se hacía anteriormente, ¿no? Anteriormente se certificaba aquí, luego se buscaba aprobación de la FDA y en Estados Unidos. Ahora es más sencillo la otra vía por el cambio de las directivas médicas. Pero bueno, hay muchas. Estimulación eléctrica tiene un potencial tremendo para neuromodulación en varios campos y yo creo que por ahí van a ir los tiros. Gracias. Y yo tenía, José, una pregunta. Desde tu perspectiva como investigador, ¿qué diferencia has notado al estar en el gimnasio? Porque eso yo creo que, por lo menos cuando fuimos la visita, es algo que a nosotros nos cambió un poco la perspectiva, ¿no? O sea, vosotros los investigadores están en el propio gimnasio viendo cómo los técnicos están haciendo el tratamiento con el paciente, ¿no? ¿Qué diferencia o incluso cómo has convencido o cómo convencisteis a los gerentes de que en el propio gimnasio, con lo que requiere eso de espacio,
de tiempos, etcétera. Bueno, esto ocurrió antes de que yo fuese a Estados Unidos, entonces, pero no fue que los investigadores promoviesen, yo creo que no fue que los investigadores promoviesen la integración de los laboratorios en los gimnasios de rehabilitación. En este caso yo creo que fue más una iniciativa de la anterior dirección del hospital, en concreto de Joan Smith, que fue la antigua presidenta del hospital, que estuvo durante 20 años presidenta y que identificó la necesidad de que los investigadores y los clínicos estuviésemos en coordinación y en consonancia a la hora de sumar esfuerzos, ¿no? Entonces, yo lo que he notado es que la facilidad para poder discutir sobre la marcha con el clínico que tenemos al lado o con el fisioterapeuta que está aplicando en el gimnasio la terapia que sea, cualquier idea que tengamos. O la facilidad para nosotros fijarnos qué es lo que está pasando, identificar cuáles son los problemas y entonces intentar proponer soluciones. De todas formas, yo tengo que decir que es un sistema que es complejo de que funcione. En el hospital hay muchísimas actividades que están encaminadas a mejorar la cultura de investigación entre el personal clínico para que haya también receptividad por parte del personal clínico hacia nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevas propuestas que puedan venir desde nosotros. Entonces, es muy positivo, es complejo de implementar, hay que hacer muchas medidas aparte de coordinar a investigadores con clínicos, con pacientes a nivel de hospital para que todos conozcan bien cuál es el proceso de rehabilitación, de investigación y de aplicación de la investigación a la rehabilitación, pero yo creo que es muy positivo. Una pregunta ahí. Enhorabuena por la presentación, muy interesante. Quería preguntarle si los resultados son mejores cuando lo emplean en pacientes recientes o en pacientes crónicos. Todo esto que he presentado aquí, todos son pacientes crónicos. Tenemos también, en Estados Unidos tenemos un problema fundamental. Antes se comentaba de la duración de las estancias de los ictus en hospitales y en centros de rehabilitación aquí en Europa, en Italia y en otros sitios. Nuestros pacientes están con nosotros, subagudos, están con nosotros 2 o 3 semanas en el caso de los ictus. Entonces, nosotros intentamos aplicar también nuestras tecnologías a esa población. Lo que pasa es muy complicado, no están suficientemente tiempo. Nuestros protocolos suelen ser más largos que esas ventanas de 2 o 3 meses. Una vez dejan el hospital es muy difícil mantenerlos en el protocolo. Entonces, aunque tenemos algunas actividades en pacientes hospitalizados con nosotros, generalmente, y es el caso de todos estos estudios, trabajamos con crónicos. Es que uno de los problemas que nos tropezamos cuando se emplean sistemas de electroestimulación para mejorar la función es que los pacientes, muchos de ellos luego los abandonan. Entonces, este tipo de dispositivos estarían más indicados para una neurorehabilitación intensiva en centros pues especializados, o van más dirigidos, o también están dirigidos a mejorar la función fuera del hospital. Le contesto con el segundo ejemplo, con el del pedaleo miembro superior, miembro inferior. Nosotros lo empezamos y estamos estudiándolo como en el entorno clínico, pero la idea es que sea un sistema sencillo que se pueda utilizar en un entorno no clínico, en el domicilio o en cualquier otro gimnasio, porque al final si tenemos tecnologías que son fácilmente utilizables, como es un ergómetro de miembro inferior y miembro superior, este tipo de mangas que estaba yo mostrando, que rápidamente se pueden poner, en principio se podrían utilizar fuera del entorno clínico, y es la idea que nosotros tenemos para el futuro.